cómo puede ya seguir eh, cómo puede ya seguir la situación hacia adelante. Obviamente los escenarios van cambiando de forma bastante vertiginosa, pero se sabía ya de antemano de que las modificaciones que había que hacer rápidamente como para intentar estabilizar la situación que venía siendo quizás más, o sea, el deterioro venía siendo más pronunciado. Eh, y bueno, lo primero que había que atacar era el tema de lo que por ahí escucharon nombrar los precios relativos. Eh, en la economía, obviamente, hay un montón de servicios y de productos que se comercializan. Algunos de estos productos habían sido intervenidos en sus precios, los famosos programas de precios cuidados, precios justos y demás. Incluso las compañías que se dedican a los alimentos, que tenían parte de su cartera de productos eh, bajo algún tipo de programa y otra parte que no. Sumado a eso, digamos, uno de los precios más importantes de la economía en términos de no solamente de comercio exterior, sino también a nivel de cómo se toma financieramente para el público en general, argentino, dada la situación de inflación histórica que siempre hubo, también había que modificarlo. Veníamos con un tipo de cambio atrasado, o sea, que estaba subiendo a un nivel bastante más bajo que la inflación y por otro lado subía la cantidad de pesos en la economía. Eso hacía que lo que llamamos el tipo de cambio teórico eh, aumentara sustancialmente y eso, si bien no es la referencia principal de dónde debería estar el tipo de cambio, es real que sirve vamos a decir, idea generalizada para los agentes económicos, que somos todos, las familias y las empresas, de dónde podría llegar a estar ese tipo de cambio oficial, ¿no? Finalmente, eh, una de las primeras modificaciones está en el tipo de cambio oficial, que va de 350 a 800, generando una devaluación del 118%. Eso hizo de que muchos de los precios que estaban, digamos, atados directamente al dólar aumentaran en la misma proporción y otros precios que estaban, digamos, que habían aumentado, que habían podido seguir la inflación acumulada de años anteriores, también subieron. Y eso es un poco lo que muestra, o sea, por qué en la actualidad eh, se está debatiendo si, eh, digamos, no se le fue la mano con los aumentos o si realmente eh, hoy estamos en una cuestión que tiene más que ver con la política económica llevada adelante, ¿no? Ahora voy a desarrollar un poco más ese punto porque es importante para entender lo que viene, ¿no? Eh, Ahora, una vez digamos, además de tocar el tipo de cambio oficial, se liberan los precios en general, siguiendo una pauta de regulación de oferta y demanda. Obviamente, si yo, digamos, como consumidor voy teniendo una actualización, o no digo exactamente igual, pero que uno va intentando seguir el ritmo de los precios, yo puedo mantener mi nivel de consumo. Ahora, cuando eh, se ve afectado mi ingreso, obviamente tengo que empezar a hacer otro tipo de planificación y empezar a recortar esos gastos que yo venía trayendo porque mis ingresos no acompañaron esa suba de precio. Entonces, lo que empezamos a ver es eso, digamos, de una manera, el mecanismo de ajuste que venía llevando adelante los ingresos, eh, en este caso no hubo ningún tipo de política específica sobre eso. Eh,
digamos que lo que dependía del Estado no aumentó ni por cerca a la velocidad, digamos, que tomó la inflación, caso jubilaciones, caso asignaciones familiares y todo lo que depende del Ministerio de- de Economía y de, digamos, la contención de los planes sociales, ¿no? Eso en un punto, si vemos en una distribución de dónde fue el mayor ajuste, se dio en este tipo, en este ítem. Entonces, cuando uno empieza a analizar la, los mecanismos de ajuste que había de los ingresos, y que en este caso no se dieron de la misma forma, es como que para quien podía tener una capacidad de ahorro se le empezó a complicar mantener esa situación, y no solamente eso, sino que además tuvo que empezar a liquidar quizás eh, dólares que tenían en stock, en algunas personas que tenían ahorrado en dólares y lo había, sobre todo los habían ido adquiriendo. Hubo una dolarización extrema importante, lo que fue la previa a las elecciones, producto de que estaba la hipótesis de, de dolarización, y bueno, por eso hubo como una suba bastante vertiginosa. Después nos dimos cuenta que se habían pasado un poco de mambo, porque los precios ya estaban comparativamente con otros momentos históricos muy altos. Y finalmente eso es lo que le empezó a quitar nafta a la suba del tipo de cambio. El hecho de que el cepo continuara, el cepo cambiario continuara en su máximo esplendor. Y por otro lado, por el lado de la oferta, los exportadores que tienen la posibilidad de liquidar parte de la venta de sus productos en el tipo de cambio oficial. Entonces, una parte va digamos, al Banco Central, el 80%, y el otro 20% va a se liquidar el contado con liquidación. El contado con liquidación es el tipo de cambio que nosotros solemos seguir porque es el que se negocia en el mercado de capitales, y es en un punto el que nos da la pauta de, de dónde estamos parados en términos de todo lo que es la economía blanca, ¿no? Tenemos por un lado el blue, que es el que se negocia en la calle, y por otro lado el contado de liquidación, que es el que más utilizan las empresas. Entonces nos da una pauta, nos da una señal, una idea de dónde estamos parados. La oferta, el- la oferta de parte de los exportadores ante un mercado que se fue achicando, hizo que se produjera un evento bastante extraño, donde el tipo de cambio del contado con liquidación iba retrocediendo y la inflación, si bien empezó a bajar de diciembre a enero, de enero a febrero, de todas maneras se mantenía en niveles altos. Entonces, no es lo común que os ocurra. En este caso, la aplicación estaría dada porque, eh, digamos, fundamentalmente por el cepo cambiario. El cepo que se mantuvo, digamos, de gobierno anterior se mantuvo en este gobierno también, y es un poco, o es bastante, la explicación de por qué el tipo de cambio bajó. Ahora, los activos que nosotros vamos adquiriendo en el mercado, los dolarizados, van siendo esta cotización del dólar que se fue ajustando, pero también obviamente tiene una cotización en dólares, ¿no? Que es la que en un punto rige a ese activo dolarizado. O sea, es el principal puntal de lo que estamos comprando. O sea, digamos, cotizan pesos porque estamos en Argentina, porque de otra manera, si estuviéramos en un lugar donde solamente la moneda de circulación legal sea el dólar, en ese caso no cotizarían en pesos. El punto
que a muchos les llamó la atención está dado porque la observación de la plataforma siempre está en pesos, producto de normativa que regulan a los brokers, que exigen que eso sea así. Nosotros lo que venimos explicando en un punto es que los activos argentinos en general, sobre todo las empresas locales, han obtenido mayor aumento, o sea, mayor interés por parte de los inversores a partir justamente de este cambio de, de política que en un punto el mercado cree que va en línea con con lo que va a normalizar la macroeconomía, y por eso es que empezamos a tener mayor demanda, digamos, caso acciones de empresas locales y bonos, sobre todo, que emite el Estado, a partir de un reacomodamiento de las cuentas externas, lo que sería la acumulación de dólares por parte del Banco Central. eh, los bonos que emite el Estado Nacional se vuelven más pagables, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener más dólares, eh, de repente uno puede inferir de que esos bonos se van a pagar. Ahora, cuando nosotros vemos esta situación puntual del tipo de cambio, la pregunta que rige es esto mismo. Si finalmente eh, la medida de dejar el tipo de cambio planchado como una opción o como un ancla a los precios, si va en línea con lo que uno podría pensar que es lo ideal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que los precios en general subieron en dólares. Al tipo de cambio no continuar ajustando por esa inflación, Argentina pasó de ser muy barata en dólares a ser muy cara en dólares. Y fue meses, o sea, no hubo mucho tiempo de acomodar esa situación. Entonces ahora llegamos a un punto donde eh, se fueron ajustando algunas variables, como la tasa de interés, por ejemplo, que vimos que retrocedió a partir de que la inflación empezó a bajar, y la comparación que finalmente hacen los exportadores, sobre todo los productores, cuando liquidan su cosecha, es cuánto le reditúa volver otra vez una vez que reciben los pesos, cuánto le reditúa o cuán conveniente es mantenerse o ir vendiendo esa producción, ¿no? Eh, en la medida que el Banco Central fue manteniendo la devaluación del oficial el 2%, obviamente muy por debajo de la tasa, los exportadores vieron como conveniente el hecho de seguir liquidando dólares perdón, en el Banco Central. Entonces, por un lado tenemos una oferta de dólares que se mantuvo, y por otro lado vemos una demanda que se vio limitada, producto que los importadores no tuvieron posibilidades de seguir comprando dólares como lo venían haciendo, sino que en diciembre prácticamente no se vendió nada, y después a partir de ahí se implementó un plan para pagar esas importaciones en 4 cuotas. Lo que se intentó hacer es que coincidiera justamente cuando empieza a haber mayor movimiento de lo que es la soja y el maíz, sobre todo, que son los cultivos que se liquidan, se empiezan a cosechar, se liquidan en esa fecha, ¿no? Entre marzo, abril y junio. Entonces, se pisó la posibilidad de que los importadores compraran dólares. Por otro lado, los exportadores liquidaban producto que se les aseguró que la devaluación del oficial iba a ir al 2%, el famoso crawling peg. Y por otro lado, o sea, la tasa de interés yendo primero al 10 mensual y después bajando al 6, ahora en febrero. Entonces, el exportador obviamente fue liquidando, pero a su vez los costos se le fueron incrementando, o se le vienen incrementando. No solamente en pesos, sino en dólares también. Entonces, acá empezamos a tener
algunas dudas de cómo pueden ya ser los escenarios hacia adelante, justamente a partir de toda esta situación, donde lo que vemos es que el cepo, para ir liberándolo, obviamente va a requerir de un tipo de cambio quizás un poco más alto, porque si bien al campo este dólar le sirve, por ahora, la medida que la inflación vaya bajando, obviamente no va a requerir de demasiada evaluación, pero todo el resto del espectro de lo que es servicios, por ejemplo, turismo y demás, un tipo de cambio de 1000, 1100 le resulta bajo. Para sacar el cepo cambiario uno libera y permite que los agentes económicos compren la cantidad de dólares que quieran, y lo que tiene que intentar el Banco Central es que esa cantidad que compren sea menor a lo que recibe de los exportadores. Si eso no ocurre, o por lo menos yendo al turismo, por un ejemplo, que lo que salga sea lo mismo que lo que entra. Si eso no se da, se empieza a producir una pérdida de esas reservas y eso es lo que genera un problema futuro, ¿no? Entonces, eh, el principal objetivo del gobierno en este momento, digamos, lo económico era intentar bajar la exposición de pesos en la economía. Esa cantidad de pesos está representada en lo que es la base monetaria, que es los pesos que tenemos todos en el bolsillo, que es lo que circula diariamente, transacciones que uno hace, y a su vez también, y sobre todo, los pesos que el central tenía eh, en lo que se llaman las LELIQs, en su momento, ahora son pases, que la diferencia está en la cantidad de plazo que tienen. Las LELIQs eran de 28 días, los pases de un día solo. Esos pesos, que son los que complican más la situación porque son el triple de lo que es la base monetaria, esos pesos son los que los bancos, captando depósitos y al no tener posibilidad de prestarlo a las empresas ni a las personas, empezaron a volcar al central. Entonces, si esos pesos que tiene el central salen a circulación, o sea, los bancos no siguen renovando esos pases, esos pesos van a la economía y generan toda una serie de inconvenientes que se van a ver todo reflejados en inflación. Evidentemente, esos pesos tienen que encontrar un cauce normal de crecimiento económico que justifique que vayan saliendo a, a la calle, a la economía real, ¿no? Cuando uno arma digamos, un esquema de oferta monetaria, o sea, la oferta es la que propone el Banco Central y la demanda es la que hacemos todos, cada uno de nosotros, cuando demandamos pesos, pero si la economía no crece, no tiene un sustento para que esa cantidad de pesos circulantes justifiquen ese aumento. Entonces, lo que se buscó en principio fue que esos pesos que estaban en el Banco Central se fueran licuando. ¿Y cómo logramos que eso se licúe? Bueno, si la inflación está viajando en diciembre un 25, en enero un 20, en febrero un 13, y la tasa, que era justamente la que le pagaban a los bancos por tener esos instrumentos del central, le pagaban un 10 y ahora le pagan un 6, evidentemente esa masa de pesos tienen menos capacidad de poder adquisitivo, o sea, valen menos. Entonces, si esos pesos, que justamente ahora valen menos, eh, de alguna manera yo quiero ver cuánto me representan en dólares, ahí es donde se produce vamos a decir, otra situación que no era la deseada, o por lo menos eh, eh, no sea lo ideal en este momento, que es justamente que no hubo una licuación en dólares de esa cantidad de pesos. O sea, si en diciembre el tipo de cambio era de 1.300 y la base monetaria y todos los restos de los pesos que tiene la economía representaban una cantidad de dólares X, hoy
si bien esa cantidad de pesos aumentó, porque obviamente que el central cada vez que compra dólares a los exportadores le da pesos, y si después no vende dólares y no recibe pesos a los importadores, evidentemente la cantidad de emisión sube. Pero esos pesos que hoy hay más en la economía, o sea, tiene más el Banco Central, lo dividimos por un tipo de cambio más bajo. Entonces, el stock de pesos que había en diciembre, dividido el tipo de cambio de ese momento contra el stock de pesos actual, dividido el tipo de cambio actual, ¿a qué lo lleva? A que esos pesos valen menos en términos de poder adquisitivo, pero hay, digamos, en dólares valen más. O sea, necesitaríamos mayor cantidad de dólares para poder cambiar esos pesos en el caso de querer ir por un lado, por el lado dolarizador, que era una de las consignas que presentó el gobierno cuando asumió, ¿no? Entonces, ante esa situación, en una primera instancia, cumplido el objetivo de la ecuación, ahora hay que empezar a pensar si no es momento de que empiecen a levantar restricciones eh, en la demanda de dólares, en las empresas que puedan llegar a demandar dólares, justamente para empezar a achicar ese stock, pero por el lado de los dólares. Y eso se logra solamente subiendo el tipo de cambio, no hay otra opción que subir el tipo de cambio a través de, de la quita de restricciones. Si la oferta empieza a equiparar a la demanda, evidentemente el tipo de cambio va a subir. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta que evidentemente este tipo de cambio resulta artificial? Porque no fue que el tipo de cambio bajó porque hubo una salida de dólares de parte de la gente del colchón y empezó a invertir en ladrillos, en autos, en lo que sea, sino que lo que se ve es que la gente fue vendiendo lo que necesitaba vender para poder bancar los gastos corrientes, la diferencia entre sus ingresos y su ahorro, ¿no? No hubo una cuestión de ingresos de capitales, ingresos de inversiones, todavía eso no se dio. En el momento que se dé, posiblemente eso lleve a que el tipo de cambio baje, pero para que esa situación se dé, tiene que haber, eh, tiene que haber mucho mucho más muestras de reformas de parte sobre todo no tanto de parte del Ejecutivo, sino por parte del Legislativo, ¿no? Y ahí llegamos a otro punto importante que es la política. Y cómo el gobierno puede ir negociando para llevar esas reformas adelante y que las inversiones vengan. Porque si no hay reformas estructurales, las inversiones, las que vienen a hundir capital, las que vienen a invertir en la economía real, no van a venir. O sea, en una primera instancia, lo que uno puede ver es que hay un interés porque se está produciendo, o se está intentando producir un ordenamiento de la macroeconomía a través del ordenamiento de los precios, pero en principio la política no muestra que no, hasta ahora no hubo grandes logros sobre eso. En principio, lo último que se vio en el Senado fue una intención de parte de la oposición de acompañar, no de esta forma, o sea, se hizo como una aclaración de que no era legal el decreto que había sacado en un principio el presidente, pero que si se hacía a través de una ley, podía llegar a haber posibilidad de acompañamiento. Bueno, si finalmente eso se da, podemos empezar a pensar de que como llamamos nosotros los analistas, en el mercado hay drivers, o sea, hay elementos en los que uno se puede empezar a respaldar para pensar en que finalmente se va a producir esa primera instancia de, digamos, de pérdida de poder adquisitivo, pero que después lentamente iremos mejorando en términos de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Y obviamente se van a recuperar los ingresos
tanto de las empresas como de las personas. Esta situación Después va, baja para abajo. va con cierta velocidad. Puede ver que requiere una coordinación, que por ahora vemos que la economía va a una velocidad y la política va a otra velocidad. Si finalmente eso no se logra juntar, ahí es donde va a empezar lo inconveniente, porque evidentemente la sociedad viene sosteniendo un esfuerzo importante, pero todo depende de cómo continúe eh, digamos, de cómo vaya continuando la performance económica en general. O sea, si no hay resultados, si no se empieza a ver que haya algún tipo de mejoría generalizada, la paciencia obviamente va a empezar a agotarse y va a empezar a haber ciertas presiones de parte de los diferentes grupos sociales, sindicatos y demás, que van a empezar a presionar para que haya un alivio en general y eso va a llegar de parte, debería llegar de parte del Estado, ¿no? En principio, todavía es, el capital político que se fue acumulando en las elecciones se hizo que nos permita pensar de que la gente está teniendo paciencia y que lo va a seguir teniendo un tiempo más. Pero bueno, ¿por qué traigo eso, ese comentario o traigo ese análisis? Porque evidentemente el ajuste fiscal es lo que se está mostrando como principal arma el gobierno. En febrero mostró un superávit. También es verdad que la primera mitad del año suele ser más benévola en términos de gasto. La segunda mitad del año siempre el gasto aumenta, se incrementa, pero no deja de ser una buena noticia de que finalmente las cuentas fiscales se ordenan. Y eso es bueno en general, sobre todo pensando en la confianza, porque acá al final del camino el tema es ese, es la confianza. Eso es lo que nos va a llevar de alguna forma a, a que se retome el consumo y las inversiones sobre todo, ¿no? No solamente de parte de, de posibles inversores extranjeros, sino también del mismo argentino que empiece a traer tu dinero, empiece a sacar su dinero del colchón y empiece a invertirlo en la economía real, ¿no? Eso en un punto es o sea, digamos, es el famoso timing que estoy intentando describir, donde se tiene que juntar tanto lo político como lo económico como para confluir y que haya una segunda etapa del proceso de reordenamiento, que todavía, digamos, estamos en una etapa de recorte, de ajuste, a través de la licuación o a través de, de cómo se van eliminando ciertas partidas. Y bueno, por otro lado también ir viendo cómo se termina de actualizar tarifas, que es algo que todavía no se terminó, ese proceso no terminó, y ver de qué manera se acomoda sobre todo la cuestión con los gobernadores y todo lo que es, de alguna manera el Ejecutivo Nacional se está intentando trasladar, es que no solamente sea el Ejecutivo Nacional el que haga el recorte, sino también de la parte de las provincias. Y eso es otra pelea que, que se está dando y bueno, hay que ver cómo termina finalmente, cómo se negocia, si finalmente se da ese pacto que convocó el presidente en la apertura de las sesiones legislativas. Eh, Hago un corte acá y bueno, si le da una duda con respecto a lo que escribí, de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, así después nos metemos en las inversiones propiamente dichas. Recuerden que este espacio está pensado justamente para que saque todas las dudas, o sea, que todo lo que les venga eh, a la cabeza, tráiganlo, así lo podemos eh, intentar contestar desde acá, ¿no?
todo entendido hasta ahora. Venimos bien. Bueno, hay dos opciones, o ya se durmieron todos o fue buena la explicación. Eh, bien, ok, no, no, por eso, bueno, pues, pregunte porque ninguna pregunta es acá va a estar de más, o sea, digamos, todos estamos intentando, va, en el caso mío estoy tratando de explicarle, ustedes están tratando de aprender y entender cómo funciona la economía y en base a eso, qué decisiones uno va tomando en las inversiones, ¿no? Entonces, por ahí le parezca algo básico, bueno, no es drama. Bueno, lo que más nos vienen consultando a nosotros es esta cuestión de, digamos, la conveniencia, ¿no? De continuar, en algunos casos, nos consultaban sobre activos dolarizados que en los últimos años habían sido muy interesantes en términos de rendimiento. Si era conveniente continuar con eso, si hacer algún tipo de intervención, de rotación. La realidad es que, si bien el ministro de Economía lo dijo claramente que digamos, la brecha cambiaria, que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero iba a ir cediendo, pero por una cuestión de, de ajuste, digamos, a partir de pérdida de combustible. O sea, si no hay pesos en la economía, obviamente no hay pesos para comprar dólares y eso va a hacer que la brecha ceda por el hecho en sí mismo. Entonces, eso, digamos, puede ser un justificatorio para poder entrar en un proceso de lo que nosotros llamamos en inversión carry trade, que es salir de una inversión de, que tenga digamos, dolarizado, que tenga una moneda dura detrás, y irnos a la moneda local, en este caso el peso, que está eh, bastante vapuleado, y apostar hacia eso, hacia un interés que te pueda llegar a proporcionar una inversión en pesos, esperando de que el tipo de cambio se mantenga estable. En la medida que el tipo de cambio se mantiene estable, todo lo que yo vale en una inversión en pesos, obviamente yo la llevo digamos, al finalizar un periodo, yo la llevo a evaluarla en dólares y eso, evidentemente, lo puedo tomar como que tuvo un rendimiento en dólares. Es decir, si yo invierto 1.000 pesos, el tipo de cambio está a 1.000 y me da un interés del 10% a lo largo de un mes. Cuando termina el mes yo tengo 1.100 y el tipo de cambio sigue siendo 1.000, quiere decir que yo con esos pesos puedo comprar mayor cantidad de dólares o mayor cantidad de nominales de bonos o mayor cantidad de CDRs o lo que sea. Entonces, bajo ese argumento, uno que dice, bueno, evidentemente la mano viene por ese lado. Ahora, lo que puede ocurrir también es que ese proceso se termine, siguiendo el mismo ejemplo anterior, al día siguiente. Vamos a ver que el día 31 el tipo de cambio de 1.000 se va a 1.200. Entonces yo cuando me doy vuelta, ese rendimiento que tuve por hacer una inversión en pesos, me termina generando una pérdida en dólares, porque obviamente ya no puedo comprar los mismos dólares que podía comprar inicialmente. Eso es lo que se llama, eh, en sí es lo que se llama digamos, el apostar a la tasa de interés en pesos contra el dólares. Pero rápidamente se puede licuar ante una devaluación del tipo de cambio. Ahora,
¿Por qué uno piensa que el tipo de cambio va a subir? Si yo ya parto de una premisa donde los últimos años el tipo de cambio siempre fue ajustando con la inflación, incluso la superó. ¿Por qué ahora si hay un cambio de orientación política con otro cambio de plan económico, por qué el tipo de cambio va a tener que seguir ajustando? Bien, es real que cuando uno evaluaba el tipo de cambio de 1200 en noviembre, octubre, te daba eh, comparativamente con otros momentos de la historia argentina, te daba un tipo de cambio muy alto, un tipo de cambio típico de pánico, ¿no? De crisis. A partir de un cambio de orientación, de ese tipo de cambio termina siendo caro, digamos. Hoy ese tipo de cambio actualizado a esta altura tenemos que hablar de 1700. Entonces, ese es otro argumento por el cual uno dice, bueno, ya este gobierno con una política económica distinta no requiere de un tipo de cambio de 1700 porque es un tipo de cambio muy alto. Pero este tipo de cambio de 1000, 1100, se pasó para el otro lado. Digamos, posiblemente estemos en la mitad de la situación. Entonces, salir de una inversión en dólares para entrar en una inversión en pesos es asumir un riesgo de evaluación que puede darse en cualquier momento. Entonces, ante esa situación, uno no puede salir 100%. Tiene que salir, digamos, una parte queda dolarizada, otra parte uno puede ir al peso. Que no necesariamente tiene que ser a través de los bonos, también puede ser a través de otros activos como las acciones, que uno de repente pueda decir, bueno, yo me meto en una acción argentina que está valuada en pesos y hacer una inversión en vez de invertir en un CDR, pongámosle, de cualquier empresa de afuera. Cuando metemos renta variable estamos hablando igual no solamente de lo que es cambiario, sino también de lo que es la parte específicamente de esa empresa, su sector y cómo de repente puede evolucionar, que tiene que ver con el tipo de cambio, en el caso de empresas argentinas, y puede ser que no lo tenga directamente eh, justificado por ese lado, pero que en un punto la evaluación de esas empresas depende de cómo la macro evolucione. Entonces, si finalmente la macroeconomía evoluciona de forma positiva, obviamente las perspectivas de aumento pueden ir siendo más tangibles, ¿no? Digamos, de repente, si yendo al ejemplo que estamos poniendo de acciones locales, nosotros agarramos como representación el índice Merval, que vendría a ser el promedio de las acciones que están cotizando en el panel principal del mercado argentino. Ese índice tiene un precio, tiene un número, hoy está alrededor de 1.040.000, que sería eh, lo que representaría el promedio del valor de esas acciones y cómo ponderan, ¿no? En el panel principal hoy hay 22, 24 empresas que cotizan, diferentes sectores, diferentes rubros, bancos, energéticas, distribuidoras de energía, de consumo masivo, de, de telecomunicaciones, bueno, tiene evidente representación y uno evalúa cómo viene evolucionando de los últimos 30 años para 30 y pico años, 35, 36 años, y los paramos en los 90, podemos ver que esa evolución ese índice Merval estuvo, digamos, yendo y viniendo según el momento de la economía de, del país, entre una banda de precio inferior y precio superior, que recién se vio superada en el 2018, cuando, bueno, en realidad fue antes, pero quiero decir, el pico máximo lo tocó en el 2018,
cuando el mercado creía que podía haber un cambio de política económica que ya se venía desarrollando, pero que, bueno, finalmente fracasó y no continuó ese proceso, y eso conllevó a que ese Merval, como un promedio, ¿no?, de ejemplificación de lo que son las empresas argentinas, cayera. Entonces, no estamos parados hoy, estamos parados en un lugar intermedio. Cuando lo evaluamos en dólares, este índice, este 1.040.000 que les representé recién, que uno lo divide por el tipo de cambio actual, con el tipo de cambio de contabilización, te da más o menos 1020, $1.030, está en un término medio, digamos, está digamos, en la parte superior del techo promedio. Siempre fue entre $250 a $1.900, eso fue viajando y tocando. Recién a partir del 2016 rompes ese máximo y llegó a los $1.800. Entonces, hoy estamos parados en un lugar intermedio, en ese techo de ese canal donde el Barbal fue y vino durante todos estos años. ¿Hay posibilidad de que rompa y vaya a buscar otra vez esos 1.800? Y la verdad que sí, porque si finalmente los cambios que se están intentando implementar tienen su fruto, evidentemente la economía va a estar más ordenada y ahí se va a producir esta nueva, esta nueva expectativa de aumento. Incluso algunos analistas la ven por arriba de ese máximo. Pero si nosotros solamente pensáramos que podría llegar a ese máximo, estamos hablando de un 76% en dólares de crecimiento, así en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, si uno lo ve con cierta paciencia, porque esos cambios no se producen, hoy está como lateralizado. O sea, ¿qué significa que esté lateralizado? Significa que el precio se viene manteniendo en torno a un número, 900.000. Ese índice viene entre los $900 y los $1.000 y está ahí. No va ni para arriba ni para abajo, queda ahí. Eh, si finalmente se empieza a consolidar algún tipo de acuerdo político, puede ser de que finalmente el mercado empiece a subir. Eso viéndolo como una perspectiva en los próximos 18 meses, por poner una fecha, ¿no? Que obviamente, eh, yendo a un ejemplo todavía más específico, eh, una de las medidas que se tomaron fue prácticamente paralizar la obra pública, por lo menos en los nuevos proyectos, y eso obviamente perjudica a las empresas que se dedican a vender materiales de construcción. Ahora, una vez que se instrumente lo que el gobierno pretende, que la obra pública pase a ser construida por privados y se reactive esos proyectos, esas empresas se van a ver beneficiadas. Pero ¿cuándo las puedo comprar yo, esa empresa? Cuando ese proceso comience, ya va a ser tarde. Uno tiene que asumir riesgos antes de que eso pase. Y esto ocurre por lo mismo que dije anteriormente. O sea, si en algún momento las acciones argentinas llegaron a tocar un promedio de $1.800 y uno espera que los acontecimientos positivos se empiecen a dar, posiblemente ya sea tarde para captar esa ganancia eh, extraordinaria, ¿no? Entonces, por eso es que es importante empezar a entender cómo funciona el mercado. O sea, hay una parte donde uno asume riesgo y una parte donde uno puede quedar fuera de ese riesgo y con algo conocido, que son los bonos, donde uno sabe qué renta va a cobrar. Ahora, volviendo al análisis de peso dólar, eh, si la mirada de cortísimo plazo, y bueno, yo puedo establecer algún tipo, sobre todo para el inversor que entra ahora, es nuevo, ¿no? Porque el que ya viene de antes ya trae una acumulación de aumento en peso de ese activo
que fue viajando para arriba de la inflación, por lo cual tiene un colchón todavía como para sufrutarlo. Pero bueno, por ahí el que viene entrando ahora últimamente o de alguna manera quiere hacer una observación más corta de lo que está ocurriendo con sus inversiones el último mes y medio, va a ver esa situación en pesos que se viene dando. Pero también a su vez, como le decía, al haber más confianza, nosotros lo pudimos observar eso porque las carteras se van observando en pesos y en dólares, ustedes tienen posibilidad de verlo en dólares también, que en dólares en las carteras vienen subiendo. ¿Por qué? Porque los activos están siendo más demandados a producto de que hay mayor confianza. Entonces, a la medida que haya mayor confianza, van subiendo. Y un ejemplo claro son los bonos que venimos comprando últimamente con muchos clientes, que es los bonos soberanos en dólares, que si bien siguiendo la premisa de devaluación por debajo de la inflación, también es real que si uno los evalúa en dólares, vienen subiendo de forma muy importante, ¿no? Un ejemplo podría ser el de bonos soberanos en dólares, el ALE30, que cerró el año pasado 37 centavos de dólar y hoy superior los 50 centavos de dólar. Entonces, si vemos ese aumento en términos relativos, o sea, en términos porcentuales, estamos hablando de un 35% en dólares, lo cual obviamente supera cualquier situación de brecha o de diferencia entre evaluación e inflación, ¿no? Todo esto que yo lo estoy comentando, obviamente, lo que no estaba en los planes en general era que el tipo de cambio retrocediera tanto en términos eh, nominales, porque si bien es verdad que se va logrando ciertos eh, ordenamientos, es verdad que todavía los desafíos siguen siendo muchos y muy importantes. Entonces, eh, evidentemente, el apretón monetario, o sea, el- lo que se intentó hacer con, digamos, prácticamente dejando la cantidad de pesos circulantes estable, digamos, muy por debajo de la inflación, hizo que la capacidad en general de mantener algún tipo de capacidad de ahorro se viera diezmada y eso, de alguna manera, logró artificialmente bajar esa relación que en un punto no tendría una justificación, por lo menos cuando uno lo analizaba mediados de enero, fines de enero, que es donde se da el pico, 2300, y después más empieza el retroceso. Lo que nosotros estuvimos compartiendo con algunos clientes fue verlo gráficamente, esto que estoy diciendo, de la evolución en dólares y la evolución en pesos, que es mucho más fácil y les va a servir también como para que ustedes lo puedan observar. Porque ya muchas veces me preguntan, che, esta obligación negociable que está en dólares y por qué yo la veo en pesos y dónde está la cotización en dólares. Bueno, yo le voy a mostrar ahora dónde se puede ver y cómo lo pueden visualizar, por lo menos no entrar en detalles de lo que uno puede ver en un gráfico, porque obviamente hay un montón de información que te tiran, pero bueno, por lo menos como para que se dé una noción básica de miro algo y a ver qué me deja, digamos, vislumbrar esa información, ¿no? De qué forma yo puedo intuitivamente pensarla y verla, ¿no? Ahora le voy a compartir. Antes quiero ver, bueno, lo mismo. A ver, eh, algunas preguntas. Acá, bueno, una pregunta esto de si no dijeron que nos van a devaluar de nuevo en abril, es complejo saber qué van a hacer con el dólar. Bueno, sí, por eso le decía, el tipo de cambio es algo que en un punto se ve más claro a la hora de ver esto de la oferta y la demanda, ¿no? Hasta qué punto, cómo juega la oferta y la demanda. Cuando eso esté liberado, ahí vamos a tener el precio real que va a tener el tipo de cambio. Cuando se libere el cepo cambiario,
o en su efecto cuando se empiezan a sacar restricciones, porque evidentemente una empresa que de repente quiere importar y necesita pagar esa importación, quiere ir al bulk, al mercado único de cambio, al Banco Central y comprar la cantidad de dólares que necesita para ir a pagar esa importación, no puede hoy de forma directa, tiene que hacerlo a través de cuatro cuotas, ¿no? Mensuales. O sea, 25, 50, 75 y finalmente saldarla. Ahora, por otro lado, tampoco lo dejan ir al mercado y contar con liquidación, comprar dólares ahí y pagarlo a través de una cuenta en el extranjero. Eso tampoco se lo permiten hacer. A medida que vayan liberando todas esas cosas, ahí es donde nosotros vamos a ir viendo dónde estamos parados con respecto o sea, verdaderamente parados con respecto al tipo de cambio, porque esa es la pauta que nos va a ir dando. Si eso, como decía, las velocidades se van juntando y se logran reformas estructurales, evidentemente va a empezar a haber ingresos de dólares de afuera para invertir en Argentina y eso va a hacer que siempre produce cierto efecto en un primer momento de estabilización del tipo de cambio. Y después, obviamente, hay que ver cómo siguen las variables. Después, digamos, acá no estamos viendo la viabilidad o no del modelo, si es igual a los 90, si va a generar un problema en desocupación, o digamos, más allá de eso, para empezar, estamos viendo lo que está pasando hoy y lo que puede pasar en los próximos meses. Digamos, después veremos en ese momento dónde estamos parados. Pero hoy tenemos dos escenarios posibles, digamos, o que el gobierno pueda continuar con esto, digamos, con su plan económico y a su vez pueda lograr acuerdos políticos y finalmente este año sea transición para el año que viene empezar a crecer, o puede ser de que eso no prospere y que haya que dilatar más esa estabilidad económica y bueno, y nos lleve a que, a que las variables se deterioren. Y bueno, en ese caso, todo lo que describimos como algo positivo puede ser de que se estabilice, se estanque por un tiempo y después vuelve otra vez a resurgir. Entonces uno no puede inclinarse a un escenario o al otro escenario porque hoy no está claro dónde va a estar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cubrirlos en las dos partes. Después de eso saldrá un promedio y es lo que finalmente nos dará la pauta de cómo salió. Siempre pensándolo, como lo digo, corto plazo. Si lo miramos en el mediano plazo, y yo quiero estar, me siento tranquilo estando sentado en una inversión en dólares, con un rendimiento en dólares, ya evalúo ese rendimiento en dólares y no me preocupo mucho por el tipo de cambio, la evaluación, la inflación y todo eso. O sea, ya está. Me proyecto en el tiempo y voy para allá. Ahora, si estoy en el día a día, y ahí posiblemente sí sea distinto, y bueno, uno ahí quizás quiera asumir un riesgo de salir la inversión dolarizada y la inversión en pesos o hacer un mix como para empezar a tener algún tipo de, de tranquilidad de que en el corto plazo estoy haciendo lo mejor posible. ¿Está bien? Eh, Evidentemente, cuando son tan complejos los escenarios, uno lo que debería pensar es el buscar una diversificación. Si no, de otra forma, o sea, encontrar los techos y los pisos de los activos es lo más difícil de todo. Casi muy pocas veces uno lo logra en la vida de inversora y no hay que preocuparse por eso porque justamente no tiene sentido, digamos, verlo de esa forma, ¿no? Así que, bueno, le voy a compartir, mientras tanto, si tiene alguna pregunta, eh, abro, no duden en hacerlas y vamos a ir avanzando en, en lo que estamos analizando. ¿Venimos bien? Sí, Axel. Bueno, y bueno, ahí tengo.
Tengo que hacer el mix. Bien. Ahora, perdón, justo me arreglé un resfrío. Nosotros, por ejemplo, si quisiéramos ver esto que yo le decía recién, nosotros acá tenemos corporativos con tasa dólar, ¿no? Te puedo la renta en dólares. Entonces yo quiero ver, puedo elegir cualquiera, el que ustedes quieran, vamos a ver el IPF. Yo ahí lo fui a buscar desde ahí, eh, de su versión en pesos. Si ustedes miran acá, fíjense que esto es una evolución del último año, y entonces lo veo en pesos, y fíjense cómo fue evolucionando. 2023, ya llegamos a diciembre, noviembre del 23, y sigue subiendo, hasta que toca su pico fin de enero, en pesos. Y fíjense cómo después retrocede en pesos el valor, ¿no? Del lado derecho ustedes tienen los valores del nominal de cada uno del bono, y abajo tienen la fecha de la fecha de que te marca el precio de ese día. Un breve comentario. Cuando ustedes ven este tipo de gráfico, lo que están viendo, cuando ven los tubitos verdes, que es el que ese día cerró positivo. Si lo ven, el tubito rojo, quiere decir que ese día cerró a la baja. Si ustedes miran el tubito verde, donde termina o sea, digamos, ven que hay hay el tubito, y después tiene unas mechitas que salen hacia abajo y hacia arriba. El tubito verde implica de que tiene un precio de la apertura y un precio del cierre. Si es verde, el precio de apertura es el que está abajo y el precio de cierre es el que está arriba. Si es rojo, es al revés. El precio de apertura es el de arriba y el precio de cierre es el de abajo. La mechita lo que implica es que ese precio tocó en algún momento, o sea, el precio del nominal en algún momento tocó ese precio, pero finalmente cerró el otro, vamos a decir. Si las mechitas no salen, es porque ese día el precio se mantuvo en torno al precio de cierre y al precio de apertura. Si la mechita es más larga, quiere decir que en algún momento del día el precio varió y volvió otra vez a su punto inicial, de apertura o de cierre, según como cierre, si va bajo o en alza, y eso es lo que te marca cómo estuvo el movimiento del precio y qué volatilidad hubo. Digamos, si la mecha es muy larga, quiere decir que en algún momento del día el precio fue muy arriba y después finalmente terminó retrocediendo. Puede haber sido alguna noticia que surgió en el día, o puede haber sido algo que surgió antes de la apertura de los mercados, y por eso que de repente se disparó y después finalmente cerró el otro precio, ¿no? Se achicó esa expectativa. Eso lo digo porque a veces por ahí miran estos gráficos y dicen, che, ¿qué significará el tubito? Estos son, lo llaman velas japonesas, se llaman así, y te da un poco la pauta de cómo se movió el precio durante ese día. Entonces, volviendo al análisis más global, fíjense que fin de enero, el tipo de cambio toca su, su pico, y después retrocede, y ahora
estos últimos días se estuvo recuperando porque aumentó un poco, estuvo aumentando un poquito el tipo de cambio y por eso se recuperó el nominal y cerró un poquito mejor. Pero se ve claramente que acá hubo un descenso en pesos producto de esto que les decía que se dio en el tipo de cambio, ¿no? Ahora, si nosotros vemos este, este gráfico, lo vemos en, o quiero ver el gráfico de este mismo bono en dólares, vamos a cotizaciones, buscamos corporativos y voy a ir a buscar la especie en dólares de ese mismo bono. Habíamos dicho que era el ICA 6O, ahora voy a ir a buscar la cotización en dólares de ese bono. ¿Para qué? Para observar cómo evolucionó en la misma fecha en dólares esa obligación negociable. Eh, y un poco contarles, le voy a dar un ejemplo ahora de la obligación negociable, después le voy a dar un ejemplo de los bonos soberanos eh, en, en dólares, que también, para mostrar un poco cómo viene la evolución de esos activos. Entonces yo busco el ICA 6, elegí el ICA 6 a propósito porque es la única obligación negociable que por algún motivo, en vez de ponerle la D de dedo, fíjense que todas tienen la D al final, cuando tienen, o la C, si tiene su versión cable, su versión contado con liquidación, o si no la D, que es la versión MEP, del valor dólar MEP, ¿no? Y en este caso tiene una P, es la única obligación negociable que la van a encontrar con la P. No sé por qué motivo, pero bueno, se dio esa forma. Entonces, cuando yo veo acá veo la evolución, acá la obligación negociable paga, acá no vamos a considerar la versión, esta segunda parte, porque la segunda parte ya es cuando la obligación negociable ya pagó la renta. Vamos a buscarla hasta acá, hasta la parte donde paga la renta que paga a fin de enero. Fíjense que la evolución en dólares fue aumentando y aumentó en dólares. O sea que en pesos, en el mismo periodo donde en pesos venía bajando, en dólares venía subiendo. Entonces, puede pasar que el activo esté bajando en pesos por el tipo de cambio, pero que en dólares estemos bien. Entonces, la mirada de más corto plazo nos va a dar una foto y la mirada de más largo plazo o mediano plazo nos va a dar otra foto. Porque al fin y al cabo, si yo sé que estando en dólares, digamos, descontando la inflación del dólar, yo estoy teniendo un rendimiento positivo, la parte de pesos, la inflación en pesos normalmente va bastante alineada con la evaluación, ¿no? Excepto ahora en este momento específicamente, donde desde ya que ya se produjo un desacople producto de lo que estuvimos hablando anteriormente. Ahora, en la obligación negociable se ve, pero en la parte de bonos soberanos dólares, se ve todavía más esta evolución de la parte de pesos y la parte en dólares, producto de esta baja de la cotización. Y después uno también lo puede ver en los CDRs, cómo evolucionan en dólares y cómo evolucionan en pesos. De hecho, la economía norteamericana viene, o el S&P 500 como representación, pero en general las acciones norteamericanas vienen subiendo desde octubre, noviembre, vienen subiendo y, y bueno, eso también se ve reflejado cuando uno lo ve en pesos y cuando uno lo ve en dólares. Cuando uno ve cotizaciones, exactamente lo mismo. O sea, va a haber exactamente lo mismo. En los CDRs va a haber su cotización en pesos o su cotización en dólares. Entonces, vamos a un ejemplo de la A38 que muchos tienen. Cuando lo quiero ver en pesos y veo su evolución,
vemos que fue aumentando y se estabilizó, más o menos para fines de enero tuvo ahí como una merma de lo que veníamos hablando, el tipo de cambio que retrocedió. Y si vamos al mismo ejemplo del bono, ya este mismo bono, pero lo queremos ver en dólares, vemos la comparación y vemos la evolución que tuvo. Entonces, más o menos para la misma fecha, fíjense que a partir de ahí empieza a subir hasta los niveles actuales. Entonces, en dólares subió, pero en pesos no lo hizo de la misma forma que lo que subió en dólares. ¿Está bien? Entonces, esta es otra cuestión que nosotros intentamos observar a la hora de comparar los diferentes activos, ¿no? Bien. Entonces, en conclusión, cuando uno evalúa si finalmente, les quería mostrar una cosa más, que se la hacía mostrar justamente, lo tenemos acá también. La comparación que uno puede hacer también en términos de bonos, le voy a poner un ejemplo, un bono que sigue inflación, que uno puede adquirir en el mercado. Ahora le voy a mostrar también, tiene un rendimiento un poco más alto de lo que paga, perdón, un poco más bajo de lo que paga el cupón, pero para que vean un bono que, que sigue la inflación y ver cómo evolucionó en esta etapa, ¿no? Y fíjense que lo mismo. Este es un bono en pesos, pero que sigue la inflación. Lo mismo, tuvo una evolución ascendente, sobre todo en este periodo. Se ve que venía de diciembre, ya venía aumentando, pero en esta etapa es como que a partir de enero empieza a pegar una subida un poco más pronunciada. Entonces, este bono lo utilizamos mucho para diversificar, eh, digamos, y apostar un poco a la inflación en algunos casos, pensando que en algún momento, digamos, salir de este bono y volver a el activo dolarizado, que sería una alternativa eh, factible. Y otra cosa que me acordé ahora sobre la marcha, para mostrarles este tema de lo que les decía de la evolución de la parte accionaria, como para que vean eh, de dónde uno puede seguir esa evolución. Vamos a tomar un ejemplo para comparar dos cosas. Pampa, que es una empresa que se dedica a la energía fundamentalmente, en este periodo, fíjense esto, esta baja del precio. Esta baja del precio es algo que uno puede observar en términos de la evolución. Fíjense que fue haciendo como correcciones, fue subiendo, pero fíjense cómo si yo trazara una línea desde agosto hasta, hasta febrero, la evolución fue subiendo y bajando, pero siempre los mínimos fueron creciendo. Fíjense que va en cada una de las montañitas, el mínimo va creciendo. Esto es lo que se llama un canal ascendente, porque el mínimo
siguiente de la montañita es más alto que el anterior. Pero acá se rompe esa estructura y baja. Entonces ahí nosotros podríamos tranquilamente pensar en que este proceso puede llegar a retomar de vuelta y es una oportunidad de compra, por ejemplo. Cosa que si yo lo veo comparativamente, les voy a mostrar una acción bancaria, Galicia, una de las que más, y nos fijamos cómo fue la evolución de la acción y ver que a partir de ciertos movimientos que se fueron dando en la política, justifican un poco también esto, ¿no? Fíjense que a partir del cambio, toca un pico Galicia y acá hace un retroceso, pero vuelve otra vez a retomar esa senda alcista. Si nosotros lo vemos de cuando había arrancado, de diciembre, que arrancó en 1200, ahora que está en 2600, Galicia subió más del doble en este periodo. Entonces, cuando uno piensa si finalmente es momento de adquirir este tipo de papel, uno piensa dónde estaba Galicia. Yo creo, no creo que pueda ir tanto en el tiempo, pero como para ver la evolución que tuvo hace un año atrás, estaba en 496 pesos. O sea que, evidentemente, la expectativa fue haciendo que el papel subiera. Pero así todo, cuando uno lo ve en dólares este papel, hoy en Estados Unidos, que es digamos, donde cotiza Galicia también, que es lo que se llama el ADR, van a escuchar en algún momento por ahí, el ADR de Galicia, es la acción de Galicia cotizando en Estados Unidos. Esa acción todavía llegó a tocar $70 y hoy no recuerdo bien el precio, pero creo que estaba en torno a los 20 y pico dólares, o sea, por lo cual tiene mucho por subir todavía. Y a partir de un reacomodamiento de la situación monetaria, sobre todo, esto puede seguir buscando eh, nuevos precios, nuevos, o sea, ir buscando los bancos en lo que más atrasado está. ¿Está bien? Entonces, esa es otra pauta que nosotros seguimos, no de lo que el gráfico indica solamente, sino también de lo fundamental. O sea, de lo por qué uno piensa que puede ya subir. Todo esto depende, como decía, de las reformas que se vayan instrumentando y cómo eso se vaya dando, cómo se vaya acomodando y reordenando toda la situación general, ¿no? Eh, eso, digamos, en síntesis, eh, la idea de que se entienda que cuando uno arma una cartera, está pensando en muchas cosas a la vez y obviamente también corre el horizonte de inversión que tiene cada uno, el riesgo que uno quiere asumir y bueno, y si finalmente qué capacidad tiene de no preocuparse por ciertas situaciones, ¿no? Eso lo vamos pesquisando a la hora del diálogo, ¿no? Cuando uno habla con alguien y te dice, che, estoy preocupado por esto, te está mostrando un poco por dónde pasa sus inquietudes y si es conveniente o no es conveniente avanzar en algún activo que quizás tiene mucho potencial, pero también el camino no va a ser recto, va a ser bastante volátil. Entonces, esa volatilidad, esos picos que uno va viendo en los gráficos, bueno, en las acciones es más pronunciado, entonces no es para cualquiera. Tiene que tener una templanza para justamente, yo hoy después de 15 años de partida de mercado, con mi cartera no lo vivo como algo negativo. Es más, a veces hasta uno espera que haya ciertas correcciones de precios porque son sanas. No está bueno cuando sube y se crean burbujas, porque después eso
rompe y el cimbronazo todavía es más fuerte. Entonces, lo ideal siempre es que vaya haciendo un caminito prolijito, que vaya subiendo el escalón y que vaya generando un canal ascendente, pero si el activo tiene un movimiento muy vertiginoso, muy vertical, como le decimos, o sea, que va subiendo, pero no de forma progresiva, sino que va subiendo muy rápido, bueno, eso puede ser contraproducente. Por más que uno lo ponga contento, che, mirá, cómo me aumentó esta acción, bueno, tiene esa situación. Así que la cuestión, digamos, la reflexión, es que si bien lo financiero es líquido y pareciera ser o bueno, uno tiene por ahí la idea de que todo se va a dar de forma rápida, no es tan así. A veces sí pasa y a veces no pasa, pero bueno, lo que uno intenta hacer desde acá es pensar, eh, digamos, los escenarios y en base a eso las recomendaciones. Y después, bueno, hay una parte muy grande de psicología que es la que nosotros intentamos evacuar cuando los convocan y los consultan sobre ciertas situaciones que les preocupan. Y bueno, en base a eso nosotros vamos respondiendo eh, como para que haya tranquilidad. A veces salen las cosas como uno piensa, a veces no salen tan como uno piensa. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de evento donde uno tenga que decir, bueno, las inversiones no han, digamos, ni siquiera llegado a la expectativa de lo que uno pensaba, ¿no? Eh, se queda alguna duda de lo que vimos en los gráficos, alguien que quiera preguntar algo, algún dato más que les pueda aportar de esa lectura. Si quieren, yo no me quiero hablar mucho de lo técnico, pero por una cuestión de no variar con datos, pero si quieren pregunten, o si tienen algún tipo de duda, preocupación, de lo que sea. Axel, Sí. Gaby, te quiero hacer una pregunta con, por ejemplo, el ejemplo que recién mostraste de Galicia. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el valor actual que nosotros vemos y el precio? Porque vos ahí en el gráfico dijiste ahora está a 2.600 y pico. Que ese valor yo lo veo en la columna de precio. ¿Qué diferencia hay con valor actual? Porque valor inicial es el valor del momento de compra, pero valor actual, ¿qué vendría a ser? El valor actual es el que cerró hoy, el último. Ok, y el precio, Y el precio es cuando vos ves en la columna de precio, sí. es el que cerró hoy. Hoy, digamos, puede pasar que a veces haya algún tipo de diferencia en términos de de hasta dónde pesquisó la plataforma en el cierre del mercado. Pero en general tiene que coincidir el valor actual con el valor de precio de la columna de precio, ¿no? Es que no, es que justo en ese caso no coincide y como yo lo veíamos recién en el gráfico, Ahí voy. entonces, Para que me fijo, ahora un segundito me fijo. Claro, vos lo estás viendo en la plataforma nueva, ¿no? sí, que no sé si la puedo volver para atrás. ¿Puedo volver para atrás a ver cómo lo ves vos o no? Sí, podés ir a donde está tu nombre, ahí pones web anterior y te Ok, aparece la forma, ok, bueno, listo. yo la podré ver yo. Lo que pasa es que no sé si, me parece que los datos, a ver si son los mismos. Ahí me pasé. Vos decís cuando vas a cartera, ¿no es cierto? Sí, Ok. A ver, yo voy a ver si lo veía desde acá. A ver. Y a ver si lo veía de la plataforma nueva, sí se lo muestro de la plataforma nueva, porque si no así lo vemos directamente. A ver,
Voy a compartir ahora acá. Acá. Ahí se lo comparto. De nuevo. Ahí está. Valor, precio. Ah, no, no, está bien, ahí entendí. Lo que vos te referías esto del valor actual es Sí. lo que representa el precio es el precio que cerró hoy. Hoy cerró en 860 pesos. La cantidad de unidades son 2.510. En este caso marcado, ¿no? En Galicia lo mismo, ¿no? Vos vas a multiplicar la cantidad de nominales por el precio y te va a Ujú. dar el valor actual de lo que significaría en términos totales, digamos, 860 por 2.510, 2.158.000 pesos. Inicialmente, esta inversora había puesto 623.000 pesos. Eso es lo que muestra, o sea, digamos, la diferencia entre lo que puso inicialmente y lo que valdría hoy sus activos en la actualidad, Con el valor ese actual. Perfecto, con el valor actual, exactamente. perfecto. Sí, 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 sí. Buenísimo. Eso es. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda de la plataforma, de algo? Entiendo igual que con la plataforma nueva nosotros tenemos una opción de verlo en pesos y switchar arriba que dice ponerlo en dólares y vemos igual la evolución en dólares. Claro, sí, normalmente, o sea, digamos, ahí la plataforma te lo lleva al tipo de cambio de la L30, Ujú. digamos, ¿qué hace? Divide, o sea, el tipo de cambio que le da implícito, porque cuando mucha gente también me pregunta, yo me conviene comprar dólar MEP o me conviene, o sea, o compro dólar MEP y compro un bono marcado corporativo en dólares. Yo lo que le explico es que todos los activos dolarizados tienen un dólar implícito. Eso significa que si yo agarro el valor del nominal, en este caso habíamos dicho 860, y lo divido por su valor en dólares, pongámosle 83 centavos de dólar, me va a dar un tipo de cambio, 1.100, por decir un número. Ese tipo de cambio está reflejado en todos los activos dolarizados. Ahora, cuando normalmente uno quiere comprar dólar MEP, como se lo dice, como se lo conoce, toma un bono específico, vamos a decir que el que más se usa es el L30, que es un bono soberano, y se compra con pesos y se vende en su versión en dólares para salir finalmente con los dólares billete a tu cuenta comitente. Ahora, ese nominal del L30 dividido por su valor en dólares, lo puede hacer con todos los corporativos, con todos los soberanos, con todos los CDRs, se puede hacer lo mismo. Agarrar su precio en pesos, dividido su precio en dólares y te dar un tipo de cambio. Que a veces puede coincidir y a veces no. Eso es lo que se llama en el mercado arbitrajes. ¿Qué significa eso? Que yo puedo pesquisar que hay un activo que está con un tipo de cambio que no corresponde. Pongámosle que yo agarro, no sé, Coca-Cola, y Coca-Cola vale en pesos 10.000 y en dólares vale 10. Entonces yo lo divido, saco el número, me da 1.000 pesos, y voy a ver el tipo de cambio implícito en la L30 y me da 1.200. Entonces digo, che, este tipo de cambio está mal. Digamos, hay algo que tiene que corregir la diferencia del tipo de cambio implícito que arroja dividirlo en pesos contra dólares. Entonces, yo puedo hacer ahí lo que se llama arbitraje porque es una diferencia. Entonces, yo puedo comprar ese activo, eh, comprarlo con pesos y venderlo contra dólares y no irme a la L30 que está a 1.200. O sea, acá voy a obtener mayor cantidad de dólares porque justamente al estar más barato en pesos de lo que debería estar, el tipo de cambio me da mejor en este activo. Entonces,
esas diferencias a veces se pueden ver, debe estar muy encima de los precios, pero uno puede ir siguiendo, o sea, hay gente que se dedica a eso, a agarrar todo el listado de SEARS y hacer la cuenta uno por uno y ver si en algún momento se desarbitran. O sea, quiere decir eso, que el tipo de cambio que le arroja es distinto al tipo de cambio que le arroja el resto de los SEARS. Todos te están dando 1200, 1201, 1203, 1204. 1199, 1198, o sea, está todo más o menos cerquita del precio de referencia y de repente una te salta que te vale 1050, te tira 1050. Bueno, vos ahí podés hacer un arbitraje, o sea, una diferencia, y bueno, por ahí te haces una ganancia del 10% en la compra-venta simplemente por la diferencia cambiaria. No es lo común, es lo que suele pasar. A veces uno lo puede llegar a cazar en el aire y hacerlo en el momento, pero eso ya es los arbitrajes, es algo que puede hacer alguien que quiera, o sea, que quiera dedicarle un rato de su tiempo a estudiar el mercado y a verlo y buscar esa diferencia y ver si finalmente lo capta y hace esa diferencia en la operación rápidamente. Pero bueno, tiene que estar en el momento porque eso dura poquito, es por lo general una vez que el mercado tiende a arbitrarlo, tiende a nivelarlo, tiende a equilibrarlo. Entonces, se te pasó, se te pasó. Pero yendo al caso concreto, cuando me dicen compro MEP o compro o sea, y me quedo con los dólares, digo, bueno, el precio MEP, que voy a decir MEP, es agarrar el ALE30 como un ejemplo y decir, bueno, el tipo de cambio que me da es 1000, y si yo agarro un corporativo, posiblemente el tipo de cambio que me va a arrojar va a ser el mismo parecido, 1000, 1002, 1003, 1004 pesos. Entonces digo, si vos consideras que el tipo de cambio MEP está bajo, es mucho más interesante comprar un activo, un bono, que te va a arrojar el mismo tipo de cambio, o sea, lo vas a comprar el mismo tipo de cambio, pero te va a dar una renta. O sea, ¿qué sirve comprar el dólar y dejarlo quieto cuando vos podés ir a un activo que te va a dar renta y vas a ganar por los dos lados? Porque ese activo, si el MEP, digamos, si el dólar sube su cotización, va a subir con el resto de los activos dolarizados, en peso va a subir, y después te va a dar una renta en dólares, que eso es la chapa y lo adicional y lo interesante de todo. Pero el MEP no es un activo, digamos, particular, no tiene nada en particular, es simplemente la manera que encontraron los inversores a partir del tiempo cambiario de hacerse de dólares, de forma ilimitada y sin tener que recurrir al oficial, que cada vez más gente quedó afuera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al mercado, compramos un bono y lo vendemos. Ya está. Y esa es la idea de comprar dólar, digamos, de forma ilimitada, pero lo mismo, o sea, no tiene sentido en términos de que si uno puede adquirir un bono y estar cubierto igual contra esa devaluación posible o contra ese atraso cambiario posible. De ahí surge que muchas veces la gente entra en duda de una cosa o de otra y le digo que es lo mismo. Exactamente lo mismo en términos de a qué precio uno lo compre, pero no es lo mismo en términos de lo que te va a rendir. Un dólar parado contra un dólar invertido. No hay discusión sobre eso. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita más? Y sí, ya vamos cerrando. Estamos bien. Bueno, como siempre, a disposición de lo que necesiten, de dudas que vayan surgiendo de forma individual, lo iremos evacuando y viendo en qué condición se va desarrollando la situación macroeconómica y en base a eso ir tomando decisiones. No está fácil, de este lado, no está fácil de ir siguiendo los acontecimientos, pero bueno, a eso nos dedicamos, es lo que nos gusta y tomamos el desafío. Una vez que Argentina logre estabilizarse, bueno, seguramente eh, lo que uno pueda llegar a concluir va a ser mucho más, eh, digamos, estable en términos de asumir riesgo cada vez más bajo, ¿no? Pero bueno, en general creemos que el mercado de capitales tiene mucho por dar en términos de una macro más sana, más acomodada, eso va a beneficiar a todos, seguramente.
Así que bueno, sin más, cualquier duda, estamos acá para ayudar. Que sean bien, buenas noches a todos. Gracias, Axel. Chau, chau. Por nada, hasta luego. Chao, Chao, gracias. gracias.